Busqué el nombre de mi esposo en la dark web, ojalá nunca lo hubiera hecho. Nunca pensé que escribir un nombre en un buscador pudiera destruir mi vida. No fue una decisión impulsiva. No fue curiosidad morbosa. Fue miedo. Ese miedo silencioso que aparece cuando algo no encaja, aunque no sepas explicar por qué. Y aún así, desearía no haber escrito su nombre jamás. Si hoy estoy contando esto, es porque guardarlo me está consumiendo por dentro. Porque necesito sacarlo. Porque quizá alguien, al escuchar esta historia, entienda que a veces la verdad duele más que la duda. Conocí a mi esposo hace más de 10 años. Siempre fue una persona calmada, educada, de esas que no llaman la atención, pero inspiran confianza. No era el más hablador, ni el más extrovertido, pero tenía una presencia tranquilizadora. Con él todo parecía estable. Nos conocimos a través de amigos en común. Al principio hablábamos poco. Después un poco más. Nunca hubo prisa. Nunca hubo presión. Todo avanzó despacio, como si ambos supiéramos que no hacía falta correr. Eso fue lo que me hizo confiar. Era responsable. Puntual. Tenía rutinas claras. Trabajaba, cumplía con sus compromisos, nunca faltaba a una reunión importante. Mi familia lo adoraba. Mis amigas decían que había encontrado a un buen hombre. Yo pensaba lo mismo. Nos casamos después de varios años juntos. Nada lujoso. Una boda sencilla. Recuerdo mirarlo ese día y sentir tranquilidad. No emoción exagerada, no euforia. Tranquilidad. Pensé que eso era el verdadero amor. Durante años, nuestra vida fue normal. Predecible. Segura. Tal vez demasiado. Nunca discutíamos fuerte. Nunca hubo celos evidentes. Nunca me dio razones para desconfiar. Y si algo parecía extraño, siempre tenía una explicación razonable. Hasta que las pequeñas cosas empezaron a acumularse. No fue un gran evento. Fue una suma de detalles. Llegar un poco más tarde de lo habitual. Responder mensajes con retraso. Salir de la habitación para atender llamadas. Apagar la pantalla del celular cuando yo entraba. Cosas pequeñas. Inofensivas. Cosas que cualquiera podría explicar. Yo misma me repetía que estaba exagerando. Pero el miedo no apareció de golpe. Fue creciendo lentamente. Como una sombra que se alarga cuando baja la luz. Una noche desperté y él no estaba en la cama. Eran casi las 3 de la mañana. Lo encontré sentado en la sala, a oscuras, con el portátil abierto. Al verme, cerró la tapa de inmediato. Me dijo que no podía dormir y que estaba adelantando trabajo. Le creí. Siempre le creía. Con el tiempo empecé a notar que había partes de su vida que no compartía. No hablaba de su trabajo con detalle. Nunca mencionaba nombres. Nunca explicaba exactamente qué hacía cuando viajaba. Siempre era algo vago. Algo técnico. Algo aburrido. Yo no insistía. Confiar también es no preguntar demasiado. O eso pensaba. Hasta que un día pasó algo que no pude ignorar. Recibí un correo que no era para mí. Llegó por error a una cuenta vieja que compartíamos para cosas de la casa. El asunto no decía nada claro. Solo una combinación de letras y números. Pensé que era spam. Estuve a punto de borrarlo. No sé por qué lo abrí. El contenido era confuso. No parecía ilegal. No parecía normal. No había palabras explícitas, pero tampoco tenía sentido. Era como un mensaje cifrado. Lo cerré con una sensación extraña en el cuerpo. Cuando le pregunté, se puso tenso. No enojado. No defensivo. Tenso. Me dijo que no le diera importancia. Que seguramente alguien usó mal una dirección antigua. Que no era nada. Esa fue la primera vez que dudé de verdad. Empecé a fijarme más. A observar. A escuchar. A recordar conversaciones pasadas que ahora sonaban diferentes. Frases que antes parecían normales y que ahora se sentían incompletas. Una noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. Me temblaban las manos. Nunca había hecho algo así. Me sentí culpable incluso antes de desbloquear la pantalla. No encontré mensajes comprometedores. No encontré fotos. No encontré otra persona. Lo que encontré fue peor. Aplicaciones que no conocía.
Navegadores distintos. Configuraciones avanzadas. Historiales borrados con precisión. Demasiada precisión para alguien que no escondía nada. No dije nada. Guardé el teléfono. Volví a la cama. Me quedé mirando el techo toda la noche. Durante semanas viví con una ansiedad constante. Dudaba de todo. De lo que veía. De lo que sentía. De mí misma. Me preguntaba si estaba imaginando cosas. Si el miedo me estaba inventando una historia. Hasta que una tarde, casi sin pensarlo, recordé algo que había leído tiempo atrás sobre búsquedas invisibles. Sobre lugares de Internet a los que no se entra por error. La Dark Web. Nunca había tenido interés en eso. Nunca me había acercado a ese mundo. Siempre lo vi como algo lejano, exagerado, propio de historias extremas. Pero el miedo empuja a tomar decisiones impensables. No fue fácil. Tardé días en atreverme. Investigué cómo acceder. Leí advertencias. Leí cosas que me hicieron dudar. Me dije 1000 veces que no valía la pena. Que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero la duda ya era peor que el miedo. Cuando finalmente lo hice, no sabía exactamente qué buscaba. No buscaba una confesión. No buscaba pruebas. Solo buscaba calma. Escribí su nombre completo. Con el corazón acelerado. Con la esperanza de no encontrar nada. Y entonces apareció algo. Algo que no entendí al principio. Algo que no parecía real. Algo que jamás debía haber visto. Ahí supe que mi vida, tal como la conocía, se había terminado. Por unos segundos pensé que estaba interpretando mal lo que veía. Volví a leerlo. Cerré la página. La abrí otra vez. Mi mente buscaba una explicación lógica, algo que me devolviera a la normalidad. Pero no la había. No diré exactamente qué sitio era, porque incluso recordarlo me revuelve el estómago. Solo diré que no era un foro común. No era algo que cualquiera pudiera encontrar. Era un lugar oscuro, literal y figuradamente, donde la información no está organizada para ser entendida con facilidad. Y sin embargo, ahí estaba su nombre. Escrito tal como aparecía en su documento. Sin errores. Sin coincidencias posibles. Junto a ese nombre había un alias. Uno que yo no conocía, pero que no tardé en asociar con él. Era una combinación de palabras que él usaba a menudo en contraseñas y usuarios. Algo que solo alguien cercano reconocería. Sentí frío. Seguí leyendo. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Había registros. Conversaciones fragmentadas. Fechas. Cantidades. No dinero tradicional. No transferencias bancarias. Algo peor. Algo que no se mide de la misma forma. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Me temblaban las manos. Me ardían los ojos. Cerré el portátil de golpe y me levanté de la silla como si el objeto pudiera hacerme daño. Pasé varios minutos caminando por la casa, intentando respirar con normalidad. Me repetía que podía ser otra persona con el mismo nombre. Que estaba exagerando. Que Internet está lleno de coincidencias macabras. Volví a sentarme. Abrí de nuevo. Busqué más. Lo que encontré no fue una prueba definitiva, pero fue suficiente para romperme por dentro. Referencias cruzadas. Comentarios que hablaban de alguien con una vida estable. De alguien difícil de detectar. De alguien inofensivo a simple vista. Esa frase me atraviesa todavía hoy. Inofensivo a simple vista. Pensé en nuestra casa. En nuestra cama. En nuestras cenas tranquilas. En mi familia sentada en la mesa, confiando en él. Sentí náuseas. Cerré todo. Apagué el ordenador. Me metí al baño y vomité. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara pálida, los ojos desorbitados. Parecía otra persona. Tal vez lo era. Esa noche no dormí. Él dormía a mi lado, respirando con calma, como si nada existiera. Yo lo observaba en la oscuridad, intentando reconciliar al hombre que tenía enfrente con lo que había leído. No pude. Al día siguiente actué como si nada. Preparé desayuno. Fui al trabajo. Respondí correos. Sonreí cuando tuve que hacerlo. Pero por dentro, todo estaba roto. La paranoia se volvió constante.
Cada gesto suyo tenía un significado oculto. Cada silencio parecía sospechoso. Cada salida sin explicación clara me hacía temblar. Empecé a recordar cosas que antes no encajaban y que ahora cobraban otro sentido. Viajes inesperados. Horarios extraños. Cambios de humor inexplicables. Momentos en los que parecía distante, ausente, como si estuviera en otro lugar. Yo había estado viviendo con un desconocido. Una noche intenté preguntarle algo simple. Algo inocente. Le pregunté por un viaje antiguo, uno en el que siempre había sido evasivo. Su respuesta fue automática, ensayada. Demasiado rápida. Ahí confirmé algo que no quería aceptar. No iba a decirme la verdad. Busqué más información en los días siguientes. No entré de nuevo de inmediato a ese lugar. Me daba miedo. Investigaba fragmentos, referencias, términos que había visto sin entender. Cada cosa nueva abría una puerta que prefería mantener cerrada. Algunas respuestas me tranquilizaban por segundos. Otras me hundían más. No sabía qué hacer. No podía confrontarlo sin pruebas claras. No podía llamar a nadie sin estar segura. Y al mismo tiempo, vivir con esa duda me estaba destruyendo. Empecé a sentirme atrapada. Vigilada, aunque no hubiera señales reales. Dormía con la puerta cerrada. Dejé de usar ciertos dispositivos. Mi vida se volvió una secuencia de precauciones silenciosas. Un día, revisando correos antiguos, encontré algo que había pasado desapercibido años atrás. Un mensaje reenviado por error. Un archivo adjunto vacío. Una conversación inconclusa. Nada ilegal a simple vista. Pero el remitente coincidía con uno de los alias que había visto. Fue como recibir un golpe lento. No podía seguir fingiendo. Decidí que necesitaba distancia. No una explicación. No una confrontación. Distancia. Le dije que necesitaba irme unos días con una amiga para despejar la cabeza. No puso objeciones. No preguntó demasiado. Esa indiferencia me dolió más de lo que esperaba. Hice una maleta pequeña. Dejé la casa con el corazón acelerado. Mientras cerraba la puerta, sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no decir nada. Alivio por respirar. Esa misma noche, sola, volví a entrar. Esta vez con más cuidado. Con más conocimiento. Con menos esperanza. Y fue entonces cuando encontré algo que ya no podía ignorar. Una referencia directa. Un comentario específico. Algo que hablaba de alguien con mi misma rutina. Con una esposa que no sospechaba. Ahí dejé de buscar. Lloré como no lo había hecho en años. No por miedo únicamente, sino por la sensación de haber perdido toda mi vida anterior. Cada recuerdo feliz se manchó. Cada palabra de amor se volvió sospechosa. Ya no sabía quién era el hombre con el que me casé. Ni si alguna vez lo supe. Esa noche tomé una decisión. No iba a volver a esa casa sin respuestas. Y tampoco iba a quedarme callada para siempre. Pero aún no sabía cómo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me quedé en casa de una amiga, fingiendo que necesitaba despejarme, mientras por dentro sentía que estaba huyendo de algo que ya me había alcanzado. Dormía poco. Comía menos. Cada sonido me sobresaltaba. Revisaba el teléfono constantemente, esperando un mensaje suyo que no sabía si quería recibir o temía leer. Él escribió solo una vez. Un mensaje corto. ¿Estás bien? No supe qué contestar. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna respuesta me parecía segura. Decir que estaba bien era mentir. Decir que no lo estaba abría una puerta que no sabía cerrar. No respondí. Esa noche volví a pensar en todo desde el principio. En cómo lo conocí. En cada momento en el que confié sin cuestionar. En cada excusa que acepté porque parecía razonable. Me di cuenta de algo aterrador. Si no hubiera sentido miedo, nunca habría buscado. Si no hubiera buscado, nunca habría sabido. Y aún así, parte de mí deseaba ignorarlo todo. Pero el conocimiento no se puede desver. Decidí que necesitaba hablar con alguien que no estuviera emocionalmente involucrado. No un amigo. No un familiar. Alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Llamé a un profesional. No entré en detalles por teléfono. Solo pedí una cita urgente. Cuando finalmente me senté frente a esa persona y empecé a hablar, mi voz temblaba.
Conté los hechos sin adornos. Sin dramatizar. Solo lo que había visto, lo que había sentido, lo que ya no podía ignorar. No mencioné nombres. No mencioné sitios exactos. Pero mencioné el miedo. Escuchó con atención. Tomó notas. Y cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. Has hecho bien en irte. No intentes obtener respuesta sola. Eso confirmó algo que yo ya intuía, pero no quería aceptar. Volver a casa a confrontarlo, sin pruebas claras y sin apoyo, podía ser peligroso. No solo físicamente, sino mentalmente. Porque hay verdades que, cuando se revelan mal, te rompen antes de protegerte. Salí de ahí con una sensación extraña. No de alivio. De determinación. Decidí que no iba a enfrentar a mi esposo buscando explicaciones emocionales. No iba a pedirle que me tranquilizara. No iba a dejar que volviera a convertir mis dudas en exageraciones. Si había una verdad, debía existir fuera de él. Empecé a ordenar recuerdos como piezas de un rompecabezas. Fechas, viajes, horarios. Cosas que antes no importaban y ahora encajaban de forma inquietante. Me di cuenta de que algunos periodos de su vida eran completamente opacos. Huecos. Vacíos disfrazados de rutina. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, encontré algo que había visto cientos de veces sin darle importancia. Un contrato viejo. Una dirección secundaria. Un número de contacto que nunca reconocí. Lo busqué. No encontré demasiado, pero encontré suficiente para confirmar algo crucial. No todo lo que vi en la dark web era una coincidencia. No voy a mentir diciendo que supe exactamente qué hacer después. No lo supe. Nadie te prepara para descubrir que la persona con la que duermes puede tener una vida que no conoces. Cada paso fue lento. Medido. Cargado de miedo. Decidí no volver a la casa sola. Fui acompañada. Entré solo para recoger algunas cosas personales. Él no estaba. Agradecí eso más de lo que puedo explicar. La casa se sentía igual. Los muebles. Las fotos. Nuestra ropa colgada una al lado de la otra. Y sin embargo, ya no era un hogar. Cada objeto me parecía ajeno. Cada recuerdo estaba contaminado por la duda. Me di cuenta de que no extrañaba el lugar. Extrañaba a la persona que creí que vivía ahí. Ese día, al irme definitivamente, sentí una tristeza profunda, pero también una certeza silenciosa. No podía volver atrás. Incluso si nunca obtenía una confirmación absoluta, sabía demasiado para fingir normalidad. Con el paso de las semanas, me fui alejando más. Corté contacto. Cambié rutinas. Me reconstruí en silencio. Algunas personas no entendieron. Otras no preguntaron. Aprendí que no todos merecen conocer tus razones. Nunca lo denuncié públicamente. Nunca escribí su nombre en voz alta. No porque lo protegiera, sino porque aprendí algo importante. A veces, sobrevivir también es una forma de justicia. Hoy vivo con preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Pero también vivo sin ese miedo constante en el pecho. Sin esa sensación de estar observando y siendo observada al mismo tiempo. A veces me despierto por la noche recordando la pantalla negra, las letras, ese nombre que no debía haber buscado. Y otras veces me despierto agradecida de haberlo hecho. Porque la ignorancia me estaba manteniendo en una vida que no era real. No sé exactamente quién era el hombre con el que me casé. No sé hasta dónde llegaba su verdad. Pero sí sé algo con absoluta claridad. Buscar su nombre me rompió. Pero no buscarlo me habría destruido. Y aunque ojalá nunca lo hubiera hecho. Sé que gracias a eso, hoy sigo aquí. Apuesto a que no puedes darle al botón de seguir y al corazón antes de que el video termine en 3, 2, 1.